Hermanos, y los invito a abrir la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El título de esta prédica es El valor de la palabra de Dios. Amén. A ver, vamos a repetir. El valor. Sé que de repente tienen ganas de cenar, hermanos. Ya no hay fuerzas. A ver, otra vez. El valor de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así dice el Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Hermanos, repitan conmigo esta oración para ya iniciar la meditación en la palabra. Señor Jesús, más fuerte, hermanos. Señor Jesús, habla con nosotros para que podamos entender, guardar, practicar y enseñar tu palabra. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, y desocupando nuestras manos podemos dar fuertes palmas para Cristo. Más fuerte las palmas para el Señor, Él la merece. Gloria a Dios. Hermanos, quiero comentarles por qué, pidiendo a Dios en oración, hemos leído este pasaje y vamos a meditar en este tema, en este título que hemos dado a esta prédica del valor de la palabra de Dios. Quiero comentarles algo. Lo comenté en la mañana también, tuve la oportunidad de estar en la mañana y se los comento nuevamente, hermanos. ¿Por qué Dios me ha movido de repente a poder predicar este mensaje? Hermanos, Dios, gracias a Dios, desde hace unos años atrás, he tenido la oportunidad, de repente en un anexo en Lima Sur, de repente en una sede regional en Lima Norte, de repente en un templo en Lima Este, hasta alguna oportunidad en provincia. He tenido la oportunidad de ir y llevar la palabra de Dios, predicar la palabra, así como lo estoy haciendo hoy. Aquí en la sede nacional, alguna vez he tenido oportunidad. Amén, hermanos, un día jueves, por ejemplo. Entonces, hermanos, cada vez que predicaba la palabra de Dios sobre diversos temas, siempre salía unas consultas que yo le hacía al pueblo. Yo le preguntaba al pueblo, a la membresía le preguntaba que me confirmaran delante de Dios, le decía yo, ¿quién ora todos los días? Todos los días. Pero yo sé que todos oramos, ¿cierto? Pero la pregunta era si, ¿quiénes oraban todos los días, diariamente, hermano? Y en promedio, en los anexos o sede regional, y aquí en un culto de jueves, por ejemplo, el promedio, la mitad, sinceramente delante de Dios decía, sí, nosotros oramos todos los días. La otra mitad no levantaba la mano. Amén, hermanos. Y cuando les preguntaba, ¿y quiénes leen la Biblia todos los días? Preguntaba yo, delante de Dios, ¿no? Y hermanos, ya no era la mitad, era solo una tercera parte de los participantes. Y esto era similar, como le digo, anexo o una sede regional. Amén, hermanos. Entonces, eso
hermanos, siempre meditaba en ello, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad. Si yo he hecho una encuesta, digamos, en algunos puntos de nuestra iglesia, y esa era la realidad. Entonces, hermanos, Dios tocó mi corazón para abordar este tema, ¿sí? Hermanos, yo aprendí cuando estudié aquí en la iglesia, en el discipulado bíblico Dios es Amor, yo aprendí de uno de nuestros pastores profesores que el cristiano tiene dos columnas sobre las que se sostiene. Es como este local, amén. Este local se sostiene sobre columnas. Imagínense que no tuviéramos estas columnas. ¿Qué pasaría con este local, hermanos? Hace unos días hubo un temblor en la tarde, ¿cierto? ¿Sí o no? Si no tuviera columnas este edificio, nuestro templo de la gloria de Dios, en ese temblor, ¿qué hubiese pasado, hermanos? Se caía el templo, amén. De la misma manera, el cristiano tiene unas columnas para sostener su vida espiritual, su caminar con Cristo. Y estas columnas, lo que yo aprendí, trato de transmitirlo siempre, es una columna es la oración y la otra columna es la lectura y meditación en la palabra de Dios. Hermanos, y cuando yo percibí, vamos a decir, ¿no?, de que solo la mitad ora, de repente no es así en todo lugar, pero en varios lugares que fui, ese es el promedio. Solo la mitad de la membresía ora diariamente y solo un tercio lee la Biblia diariamente. Entendí que no estamos todos fortalecidos en las columnas que requiere el cristiano. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Y por eso creo que ustedes y mi persona se han alegrado cuando hemos empezado campañas de oración. Hoy mismo a partir de las 9:30 de la noche empieza, ¿sí?, una campaña de oración de 40 días. Amén. No es que nunca oráramos, solo que estamos dándole más énfasis a la oración. Y ahora, hermanos, tenemos una escuela teológica que hace 3 años, 4 años, 5 años atrás no la teníamos. Y ahora, gracias a Dios, tenemos un área donde se da énfasis también a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, porque el cristiano lo necesita. Porque el cristiano lo necesita. Ahora, esa es una situación, lo que digo yo he percibido. Segunda situación que les presento, y estuve revisando ya hace unas semanas atrás el informe PISA. No sé si han escuchado ese informe. El informe PISA es una evaluación, un programa, una evaluación internacional en todos los países del mundo a estudiantes, primaria, secundaria y superior, universidad, que mide su capacidad matemática y su capacidad de comprensión de lectura. Es decir, si lo que lee, aprende. Amén, hermano, lo comprende, ¿sí? Y en la última prueba publicada, que es la del año 2022, la del año 2023 todavía ciertamente estarán procesando la información, pero la del año 2022, en el Perú, por ejemplo, ha salido el resultado de Perú específicamente, ¿sí? Y la prueba PISA para el año 2022 de Perú, los estudiantes, dice que solo de un 100%, solo el 0.7% comprende todo lo que lee. Por ejemplo, le damos un libro, lo lee y comprende lo que lee. Amén. Y solo el 5% comprende algo de lo que lee. Amén, hermanos. O sea, el 94.3% de los alumnos del Perú lee, pero no comprende. Algunos no leen y los que leen no comprenden lo que lee. Amén, hermanos. Eso está pasando con nuestros niños, adolescentes y jóvenes hoy en día. Les voy a poner, vamos a graficarlo, vamos a decirlo así. Si hubiera 100 alumnos, uno con la justa, uno, si lee un texto, comprende lo que está allí. Todo. Amén, hermanos. 5 de estos 100 alumnos, 5 de ellos comprenden algo de lo que leen. Y
94 alumnos no comprenden casi nada o nada de lo que leen. ¿Entienden, hermanos, nuestra realidad? ¿Sí? Esa es la segunda situación que pongo, ¿sí? Porque ahí están los estudios, la evaluación PISA, usted puede encontrarla en internet, está ahí la información. Tercer punto que medité en este tema, a partir de lo que les he comentado, las visitas a las iglesias y lo que dice el informe PISA. Tercer punto, hermanos, Dios dejó su palabra, o sea, su voluntad, lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Lo que Él quiere que sepamos. Hermanos, Él lo dejó en un audio. ¿Lo dejó en un audio Dios? ¿Su palabra? No. ¿Lo dejó en un video? ¿Lo dejó en un reel para las redes sociales? No. ¿Lo dejó en el aire para captarlo nosotros? No. ¿En qué lo dejó? En un libro. En un libro. Amén, hermanos. Le llamamos la Biblia. Amén. Ahora, unamos los tres puntos que hemos hablado. En mi visita, en algunos templos, solo de 10, 3 leen la Biblia todos los días. Amén. Unimos eso a que el 99.3% entiende poco o nada de lo que lee. Y unimos a eso de que Dios ha dejado su palabra en un libro para que lo leamos. Amén. ¿Qué conclusión sacarían, hermanos? ¿Qué conclusión sacarían? Hermanos, yo saqué una conclusión. Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que cambiar. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a tener graves consecuencias que en el pasaje bíblico que hemos leído, vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Va a afectar que cumplamos eso que hemos leído. Amén, hermanos. Hermanos, no sé si usted ha escuchado que hay personas que dicen, yo quiero leer la Biblia, pero no entiendo lo que leo. ¿Ha escuchado a alguien así que ha mencionado eso? Si yo leo, pero no entiendo lo que leo. ¿Ha escuchado eso usted, hermanos? Hermanos, hay bajo nivel de comprensión de lectura según los estudios, ¿cierto? Por otro lado, nosotros como iglesia no somos de mucho leer, por lo menos diariamente no lo hacemos, es lo que dice la mayoría de las personas, ¿cierto? Pero es necesario leer. Y además decimos, cuando leemos, no comprendo lo que leo. Amén, hermanos. Y creo, hermanos, que estamos olvidando los 7 pasos que necesitamos para leer la palabra de Dios. Primer paso, hermanos, es tomar la decisión de leerla. Y ahí comienza todo. Si no se toma ese primer paso, va a ser lo mismo de siempre. Amén, hermanos. Debemos tomar la decisión. Dios nos ha dado libre albedrío, eso es un regalo. La capacidad de tomar decisiones, Dios nos lo ha dado. Usted tiene que tomar una decisión. O sigue dejando el libro ahí al costado, o toma la decisión de abrirlo y leerlo todos los días. Y ese es el primer paso, hermanos. Parece sencillo, pero no nos damos cuenta y a veces no tomamos la decisión firme de leer la Biblia todos los días. Segunda cosa, que es bien interesante también, es que decíamos que no podemos comprender a veces la Biblia, ¿cierto? Ya tomé la decisión de repente, pero no comprendo lo que leo. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. ¿Quién tiene auto aquí? Levante la mano. Bueno, no todo, voy a hacer la pregunta de mejor manera. ¿Quiénes se movilizan en auto, bus, tren o metropolitano? ¿Quién lo hace? Ah, gloria a Dios. Todos. Ya. Mi pregunta les hago ahora. ¿Quién sabe más
de ese auto con el cual usted se transporta? ¿El conductor, usted o el ingeniero que fabricó el auto? ¿Quién sabe más del auto? El ingeniero que fabricó el auto. El conductor sabe manejar, pero no necesariamente sabe todo el detalle del auto. Sus partes, su parte electrónica, su parte eléctrica, su parte mecánica, lo del motor. Pero ¿quién sí lo sabe? El ingeniero que desarrolló ese auto. Amén, hermanos. Ahora, ¿quién sabe más de la Biblia? ¿Usted o Dios? Entonces, el segundo paso es pedir en oración que Dios lo guíe a entender la palabra de Dios. Usted tiene que orar, hermano, para leer la palabra de Dios. Les comento por qué, hermanos. Porque si usted abre el libro sin orar, va a pasar como si abriera cualquier otro libro. Si el problema que tenemos es la falta de comprensión completa, ¿cierto? Solo aquel que desarrolló, diseñó ese libro, el que expresó su mente y sus palabras ahí, es el que te va a enseñar, ¿o no, hermano? Es el mejor maestro que te puede enseñar. Y cuando uno ora previo a la oración, el Espíritu Santo te va a guiar, hermano, para entender y comprender la palabra del Señor. Entonces, primer paso, tomar la decisión. Y aunque no lo crea, hay gente que a veces no ha tomado la decisión. En segundo lugar, orar para que el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, te guíe a entender la palabra de Dios. Y el tercer paso, hermanos, es conocido. ¿Qué tengo que hacer luego de haber tomado la decisión y haber orado? ¿Qué tengo que hacer? Leer, ¿cierto? Leer la palabra de Dios. Y hay acá un consejo. Hay palabras que a veces nos suena complicado, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto bíblico que yo les leí, en el segundo versículo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Redarguye, redarguir. ¿Qué será redarguir, no? ¿Cómo puedo averiguar? Un diccionario. Una herramienta para quien quiere leer la Biblia es un diccionario. Y hoy no tenemos excusa, porque el celular que tenemos todos. Levante la mano quien no tiene celular. Santo Dios. Nadie, uno. Entonces todos tenemos celular, ¿cierto? Si todos tenemos celular, usted pone Mr. Google y pone la palabra redarguir y le va a salir ¿qué cosa? El significado. No tenemos excusa, hermanos. Redarguir significa, hermanos, refutar. ¿Qué cosa podemos? La Biblia dice que es útil para refutar. ¿Qué cosa refutamos? Herejías, falsa doctrina, ¿sí? Falsa enseñanza. Para eso sirve la palabra, porque la palabra te dice lo que es. Y cuando tú escuchas algo que no es bíblico, con la Biblia puedes refutarlo, ¿cierto? Entonces, hermanos, lea y siempre tenga una herramienta, un diccionario. Tercer paso. Cuarto paso, y quizás uno de los más importantes: medite en ese pasaje que Dios le ha mostrado. ¿Qué es meditar? Es tratar de entender qué te quiso decir Dios, qué me quiso decir Dios con ese pasaje. Analice, piense, en oración reflexione qué quiso Dios enseñarte. Eso es meditar. Y así habrás extraído la enseñanza del pasaje. Quinto paso, hermanos: debes guardar esa palabra. Debes guardarla en tu mente. Debes memorizar, sí, memorizar. Debes guardar en tu corazón para que quede ahí guardado para siempre, hermano, esa palabra. Sexto paso: debes ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve leer y conocer y meditar si no lo practico? Aquí la palabra dice, hemos leído 2 Timoteo 4:1, dice: te encarezco, versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Que prediquemos la palabra.
Y si eso es lo que nos dice el Señor, eso tengo que practicarlo. Y la última, el séptimo paso, porque dijimos que eran 7 pasos, ¿de acuerdo? Es enseñar y predicar la palabra. Ya que tomaste la decisión de abrir el libro, ya que oraste a Dios, el autor del libro, para que te enseñe y te guíe a entender lo que dice ese libro, ya que abriste ese libro y hasta las palabras complejas las resolviste con un diccionario, ya que decidiste meditar para extraer la enseñanza de ese pasaje bíblico, ya que guardaste en tu mente y tu corazón esa palabra, ya que la estás poniendo en práctica lo que has aprendido, tienes que enseñarlo, hermanos. Tienes que enseñarlo. Y ahí este punto nos lleva al versículo que hemos leído. Y el versículo dice así, el pasaje que hemos leído dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, el Espíritu Santo nos dice: te encarezco. En otras palabras, te pido, te suplico, demando. Miren, es el Espíritu Santo hablando, y esto es para toda la iglesia. No es solo para nuestros amados pastores, es para toda la iglesia. Te encarezco, y dice, y acá el Espíritu Santo apela a las 2 personas de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo te habla y apela a Dios, que es el Padre, y a Jesucristo, al Señor nuestro. La Trinidad está pidiendo que tú hagas algo. Y además te recuerda que Cristo es tu juez. Él va a juzgarte por las cosas que hiciste y las que dejaste de hacer. Porque acá dice: y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, Cristo va a juzgarnos. ¿Sí? Pasaremos por el tribunal de Cristo. Y el Señor ha pedido algo, apelando el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Y nos dice lo siguiente: ¿qué cosa nos pide? Nos dice así: que prediques la palabra. Eso es lo que pide, hermano. Que prediques la palabra. No, pero yo no estoy en el púlpito. No tienes que estar en el púlpito. En la calle, en el colegio, en el trabajo, en la oficina, tienes que predicar la palabra de Dios. Y miren, y escuchen y miren la forma, dice: que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, insiste, no dejes de hacerlo. A tiempo. ¿Cuándo será tiempo? De repente cuando vienes a la casa de Dios, ¿cierto? Y afuera de tiempo, cuando sales a la calle. En todo lugar tienes que predicar la palabra de Dios, hermano. Tienes que predicarla, aleluya. A tiempo, en el momento, de repente en el culto, en la iglesia, y fuera de tiempo, allá afuera. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y usted y yo hemos sido llamados a predicarla. Y nos lo dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, además, redarguye. Y ahí dijimos, con la palabra de Dios puedes refutar las herejías. Amén. Puedes desechar las cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, si alguien te dice, porque hay gente que dice que Jesús no es Dios, dice. Jesús es la primera criatura que Dios creó. Si es el Hijo, hay un Padre, entonces Jesús no es Dios. Hay sectas que enseñan eso, hermano.
Pero sin embargo, hermanos, eso puede ser refutado con muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Jesús se hacía llamar hijo de, ¿cómo le llamaban también? Hijo de, y siempre pongo este ejemplo también. Si un perrito tiene una cría, ¿qué es esa cría? Perrito, ¿cierto? Si un gatito tiene una cría, ¿qué es esa cría? Gatito. Si yo soy un ser humano y tengo un hijo, ¿qué es ese hijo? ¿Otro ser? Y si Dios tiene un hijo, ¿qué es ese hijo? Dios. Es un ejemplo simple, hermano. Hijo de Dios significa ser Dios. Y por eso dice la Biblia en el libro de Juan que los judíos querían apedrearlo, porque él explicaba que él era hijo de Dios. ¿Me entiende, hermano? No hay manera de dudar de la divinidad de Cristo. Pero si uno no revisa, no estudia la palabra de Dios y no lo estudia en oración, cualquier doctrina errada puede confundirnos. Por eso es que tenemos que predicar la palabra de Dios, para redarguir, para reprender, para corregir, en otras palabras. Amén, hermanos. La Biblia sirve para corregir. Hermanos, yo en varias oportunidades con compañeros de trabajo fuera de la iglesia me decían: lo que pasa es que para ser esposos no te enseñan, pues, dice. Uno lo aprende en la práctica, ¿cierto? No hay una universidad para ser esposos, dicen, ¿no? Por eso que tengo estos pleitos, estas diferencias, dicen, ¿no? Hay gente que dice así, ¿o no, hermano? Gente que dice así. Sin embargo, se equivocan esas personas. Existe la guía, existe la escuela, se llama palabra de Dios. Se llama palabra de Dios. Hermanos, solo para dar un ejemplo de esto, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, nos habla acerca de el matrimonio y cómo llevarlo. Miren el principio con el que comienza. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de... Hermanos, el someterse es de ambos. Siempre pensamos en la iglesia que solo la mujer se somete, ¿cierto? Pero el Señor dice: someteos los unos a otros. Eso es lo que dice la palabra. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Ambos tienen que someterse. Y lo primero que habla la Biblia en el siguiente versículo, el 22 de Efesios capítulo 5, es mostrarte cómo se somete la dama. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como el cristiano se sujeta a Dios, ¿cierto? De la misma manera, la mujer se sujeta a su marido. En otras palabras, le reconoce la autoridad y liderazgo. Amén, hermanos. Y el tema del liderazgo, también lo digo cada vez que tengo oportunidad, no es un tema, hermanos, para que el que es líder sea complacido o se vea beneficiado. No, el ser líder es responsabilidad. Imagínense en una empresa, hay un gerente general, el líder, la empresa empieza a caer en ventas. Dime, ¿a quién le responsabilizan de ello? Al gerente general. Él es la cabeza. Si en este distrito de Breña todo empieza a estar sucio, todo desorden, ¿a quién van a responsabilizar los vecinos de Breña? Al alcalde, el líder del distrito. De la misma manera, hermanos, ¿sí?,
La mujer se sujeta al marido porque le reconoce el liderazgo, porque él tiene la responsabilidad de criar, de guiar a esa familia. Así como el alumno se sujeta a su profesor, así como los breñenses se sujetan a las directrices del alcalde de Breña, así como los empleados y mandos medios de una empresa se sujetan al gerente general, de la misma manera en una institución como es la familia, Dios ha puesto un liderazgo, es la del varón, y la mujer debe sujetarse a su marido, y así se somete ella a él. Pero él tiene que someterse también a ella. ¿Cómo? Dicen los hombres, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Hermanos, el principio es: sométanse uno al otro en el temor de Dios. ¿Qué es la palabra para el varón? En el mismo capítulo 5 de Efesios, pero en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, no te dice que la ames de una manera o a tu manera, sino que la ames como Cristo amó a la iglesia y hasta dio su vida por. Y así se somete el varón, hermanos, en el matrimonio. Porque ciertamente los varones, hermanos, somos más duros, de repente hasta un poco más fríos, menos románticos, vamos a decir. Pero lo que dice la palabra de Dios es que tienes que amar a tu mujer bajo un modelo, Cristo, que dio su vida por la iglesia, hermano. En otras palabras, ella entrega algo a él, su sujeción. Él entrega algo a ella, su amor, como Cristo amó a la iglesia. Y ahí ambos se someten, hermano. Si entendiéramos eso, hermanos, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado en el hogar? ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto, hermanas? ¿Cierto? Entonces, reprende, corrige, dice la palabra de Dios. Corrige, reprende. También dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá hay un error nuevamente, hermanos. La gente, cuando escucha la palabra exhortar, cree que significa resondrar, ¿no? Así, ¿no? Corregir así, jalar la oreja, te voy a exhortar. Hermanos, exhortar no significa eso. Exhortar significa animar, motivar. Significa que el caído necesita que tú le des ánimo con la palabra de Dios, que tú fortalezcas su vida espiritual hablándole de las escrituras. Eso es exhortar, hermanos. Y usted puede buscar en cualquier diccionario, eso es exhortar. Y exhortas, animas, levantas con paciencia por esta persona que quizás está débil en la fe, y con doctrina, es decir, con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿y por qué el Señor nos dice: hermanito cristiano, hermanita cristiana, tienes que predicar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo? ¿Por qué? Hay una razón, hermanos. La razón viene en el versículo siguiente, en el versículo 3. Pablo dice que si no predicamos la palabra, si no lo hacemos a tiempo y fuera de tiempo, si no refutamos herejías, si no corregimos ni reprendemos las malas conductas, si no motivamos o exhortamos a las personas débiles en la fe, dice que algo va a pasar. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si no usamos la palabra, si no predicamos, si no obedecemos lo que el Espíritu Santo habla, apelando también al Padre y al Hijo, si no hacemos eso, si no predicamos la palabra, va a venir un tiempo cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, no querrá pasar lo que dice la doctrina, no querrá obedecerla, no querrá alinearse a la voluntad de Dios. Y dice que si eso pasa, la gente tendrá comezón de oír, es decir, le picará la oreja
antes de escuchar la palabra, preferiría escuchar otra cosa. Y dice, en ese momento, cuando la gente no escucha que alguien le predica la sana doctrina y empieza por tanto a tener comezón de oír, ¿saben lo que pasa? Dice que se levantan maestros. Qué bendición, ¿cierto? Se levantan maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué cosa es concupiscencia, hermano? Es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Es decir, si tú tienes comezón de oír y dices, mira, ya no me gusta mi esposo, yo me quiero separar. Y la Biblia dice que el matrimonio es para toda la... Pero tú ya tienes comezón de oír y más personas se contagian de la comezón de oír. Hermanos, se levantará maestros conforme a nuestras concupiscencias. Y alguien vendrá y dirá, Dios quiere, si ya no funciona, ¿no? Dios quiere que tú seas feliz, va a decir, ¿no? Y si acá ya ahora se permite el recasamiento. Amén, hermanos. O sea, casarte aún estando tu cónyuge vivo. Amén, hermanos. Y hermanos, eso hoy ya sucede en algunas iglesias, ¿sabía usted? Hermanos, si usted no ha leído la noticia, un ejemplo más le pongo. La iglesia ortodoxa griega, una iglesia que tiene siglos, desde la época del tercer siglo, el cuarto siglo, hermanos. Iglesia ortodoxa acaba de aprobar, la de Grecia acaba de aprobar el matrimonio homosexual en la iglesia ortodoxa griega. ¿Qué pasó? Después de siglos tuvieron comezón de oír, se dejaron llevar por la doctrina, los vientos de doctrina de hoy, las ideologías de hoy, y han aprobado el matrimonio. Una iglesia, hermanos, histórica, la iglesia ortodoxa griega. ¿Me entiende, hermano? Porque se levantan maestros conforme a sus propias concupiscencias, con los deseos carnales, vamos a decir, de las personas, que ya no quieren oír la sana doctrina bíblica, sino que quieren escuchar palabra conforme a sus propios deseos. Y dice la palabra, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto, hermanos, es una palabra que cae precisa en el siglo XIX. ¿Alguien ha escuchado hablar del señor Carlitos Darwin? Charles Darwin. Él es el que generó una teoría de que el hombre no siempre fue hombre, evolucionó de un primate. Y el primate evolucionó de un mamífero, y el mamífero evolucionó de un ave, y el ave evolucionó de un reptil, y el reptil de un anfibio, y el anfibio de un pez, y un pez de unos organismos unicelulares iniciales. ¿Amén? Hermanos, durante siglos la gente entendió que este mundo requiere un creador, un diseñador, una mente inteligente. Amén, hermanos. Pero en el siglo XIX apareció este hombre, y antes de él otro ya apellidado Lamarck, que empezaron a generar estas teorías de evolución. Y la gente del siglo XIX, teniendo comezón de oír, ¿sí?, escucharon a maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartaron de la verdad y se volvieron a las fábulas, porque la teoría de la evolución es una fábula, hermano. ¿O usted cree realmente que un reptil se transformó en ave? ¿Quién cree eso, hermano? No hay ninguna evidencia empírica de ello, pero se enseña como si fuera una verdad en los colegios y universidades. Amén, hermanos. Y la gente dejó la palabra de Dios, que nos dice que hay un creador, para escuchar fábulas. Y hoy la teoría de la evolución se enseña como gran verdad en los centros académicos, cuando solo es una fábula. No pueden probar eso. Amén, hermanos. Y eso pasa cuando no se predica la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, les hago una pregunta.
qué necesita? Si Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo dice que usted y yo debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué debo hacer para cumplir eso que el Señor está mandando? Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer eso. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Ahora entiende por qué Dios le dice en Josué capítulo 1, versículo 8, pasaje muy conocido. Ahora entiende usted por qué Dios le dice a Josué, y lo deja escrito Josué para que nosotros también sepamos lo que Dios dice. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Hermanos, no podemos apartar de nuestra boca la ley, la Biblia. Debo meditar en ella de día y de... Eso significa todos los... Pero solo una tercera parte de los lugares que yo visité leen todos los días la Biblia. ¿Se da cuenta, hermano? Yo tengo que estudiar, como decía mi hermana. Y para eso, hermanos, necesito, dijimos los pasos, ¿no? Primero, tomar la decisión. Segundo, orar. Tercero, leer. Cuarto, meditar. 5, guardar. Sexto, practicar. Y séptimo, y ahí viene recién, séptimo, predicar. Y cumpliremos con lo que dice Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 en adelante. Ahora, hermanos, ¿usted sabe el contenido de la Biblia? Hermanos, la Biblia tiene mucha información. Yo voy a abordar de la mucha que hay en los minutos que quedan, que ya son pocos, 4 puntos, temas importantes que hay dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Les pido por favor abrir el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Así dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, lo que este pasaje nos quiere decir es que la persona que lee diariamente, de día y de noche, otra vez, ¿no? Medita en la ley de día y de noche, dice que es bendito, bienaventurado, bendecido. Y lo equipara a un árbol que está junto a unas corrientes de agua. Hermanos, acá en Breña hay muchos parques, y si no viene el tanque de agua de la municipalidad para regarlo, los árboles se secan. Pero un árbol que está junto a corrientes de agua, el agua penetra la tierra y llega hasta la raíz del árbol, y el árbol tiene vida. Así dice que seremos nosotros si leemos y meditamos la palabra de Dios, porque ahí están los principios de vida, hermanos. Ahí están los principios para nuestra vida. Ahí está, hermano, lo que necesitamos para vivir. Hace un momento reflexionábamos en Efesios capítulo 5 sobre los maridos y la esposa, ¿cierto? Pero no es lo único, hermano. La Biblia tiene enseñanzas para los que son padres, tiene enseñanza para los que son hijos, tiene enseñanza de cómo tratar a los ancianos. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Hay un versículo muy conocido, hermano.
Proverbios capítulo 22, versículo 6. Los que son maestros de escuela bíblica lo saben de memoria. Es un pasaje muy conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él, de ese camino. ¿Sí? Hermanos, la Biblia te está diciendo: cría, cuida, guía, siembra en el niñito. Tenlo como algo valioso o importante, la crianza del pequeñito. Eso es lo que te dice la Biblia. Porque como tú le guíes de pequeñito, así va a ser toda su vida. Amén, hermanos. Pero ¿saben lo que pasó? Las sociedades de la antigüedad, y hasta hace 70, 80 años, hermanos, no le daba importancia alguna a los niños. No tenían derechos. Eran la última rueda del coche. El ejemplo es cuando Jesucristo está predicando, vienen unos niños que quieren acercarse. ¿Le han leído el pasaje bíblico? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Miren la mentalidad. Jesús no tiene tiempo para los niños. Los niños son insignificantes. Úchale, 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 mocoso. Eso le dijeron Pedro, Juan, Felipe a los niños, hermano. Y el Señor cumplió lo que decía, lo que escribió Salomón, que es Espíritu Santo hablando a nosotros. Instruye, guía. Más bien Jesús se acercó, los bendijo, les dio unas palabras para que aprendieran los niños, hermano. Hermanos, siglos no se le daba importancia, era irrelevante en los niños. Eso cambió en la década de 1950. ¿Quién nació aproximadamente en 1950? ¿Un poquito más, un poquito menos? Nadie. Bueno, mi mamá nació en 1950 exactamente. Y en esa época, hermanos, una mujer, médico y psicóloga, llamado María Montessori, hizo un estudio de muchos niños y adolescentes. ¿Y saben la conclusión a la que llegó? La conclusión es que de cero, o sea, desde el vientre de la madre hasta los 6 años, es la etapa más importante del ser humano. Es donde la persona, el niño, desarrolla su carácter, su personalidad. Y aun cuando fuese viejo, va a seguir así. Hermanos, Salomón escribió esto aproximadamente hace 2800 años. 2800 años después, en 1950, una doctora y psicóloga descubrió lo que ya la Biblia había dicho 2800 años antes. Y que 2000 años antes Jesús además confirmó eso, dándole el tiempo y el espacio y la palabra a los niños. Amén, hermanos. La Biblia tiene principios para tu vida. Otro ejemplo, hermanos. Proverbios 22:7 dice, otro principio, ponemos unos ejemplos nada más. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Vivimos la época de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Vivimos la época de los créditos de consumo, ¿cierto? Nos llaman, ¿cierto? Señor, usted tiene 800,000 soles aprobados. ¿Ha escuchado usted esa llamada a veces? Y hay gente incauta que, queriendo tener algo, saca el crédito y lo compra, eso que esperaba. Pero no se da cuenta que paga intereses mensuales y cargos y mantenimientos de cuenta. Y si no quieres pagar, tienes que consumir un mínimo en la tarjeta y te estás endeudando y endeudando. Y te conviertes en un siervo o esclavo del banco que te dio la tarjeta o que te prestó el dinero. Y peor si te prestaste de un prestamista, una persona, porque te puede mandar la moto, ¿sí o no? A lo Pablo Escobar, ¿cierto? Hermanos, te vuelves esclavo. Le habla un ex esclavo. Hermanos, yo llegué a la iglesia porque tenía una deuda de más de 20,000 soles. Mi vida loca que llevé antes de Cristo
Me hizo endeudarme, una locura, en vicios. Siempre cuento esto. No, mejor no lo cuento. Después lo publican en el Facebook y se acabó la... Cuento. Hermanos, les voy a poner un caso. Una persona sale todos los fines de semana a reuniones, fiesta. Jarra de cerveza, 25 soles. Compra 4 jarras el viernes y 4 jarras el sábado. Amén. 4 jarras el viernes son 100 soles en cerveza. 4 jarras el sábado son 100 soles más, 200 soles el fin de semana, ¿cierto? Pero él siempre lo hace. ¿Cuántos fines de semana tiene el mes? 4 por 200, 800 soles en cerveza en un mes. Pero lo hace todos los meses. 800 por 12 meses, 9,600, ¿cierto? En cerveza nada más. Pero lo hace por 5 años antes de conocer a Cristo. 9,600 por 5, 48,000 soles. Con eso, si no hubiese gastado en cerveza y no se hubiese endeudado, se hubiese comprado un auto 0 kilómetros. Pero el vicio y esclavo de tu acreedor por no conocer la palabra de Dios. De gloria a Dios, de dónde nos ha sacado Cristo, hermano. De gloria a Dios, aleluya. Hermanos, pero la Biblia también tiene historia. Historia, hermanos. Historia. Y en la historia, hermanos, Dios, lo que dice las Escrituras, así ha sido. Hay un ejemplo clásico. Está en la literatura cristiana. Hermanos, ¿quién sabe cuál fue la primera ciudad que Josué tomó luego de cruzar el Jordán para conquistar la tierra prometida? ¿Cuál fue la primera ciudad? Bueno, de las primeras ciudades, Jericó. Amén. Jericó era inexpugnable, hermano, no se podía entrar. Estaba doblemente amurallada. Humanamente, Israel no podía ingresar. Además, el ejército de Jericó también, ¿cierto? Pero Dios le pidió una cosa seria a nuestro amigo Josué. Le dijo: 6 días, una vuelta por día. Y el séptimo, 7 vueltas. Y gritas. Hermanos, yo les digo, hermanos todos, la iglesia, nos vamos a dar 7 vueltas a la manzana de la cuadra 2 de Arica. Y luego gritamos y se cae todo. ¿Me crees o no? ¿Me crees o no? Sinceramente, ¿me crees o no? No me crees, hermano. Pero Dios le dijo eso. Y Josué tenía fe. Hermanos, y los muros se cayeron, así dice la Biblia. Bueno, ese relato bíblico, que es historia, ningún historiador y arqueólogo lo creía. No lo creían. ¿Quién va a creer eso, pues, hermano? ¿No? Los arqueólogos decían: esto es una payasada, eso no existió. Un arqueólogo británico, o sea, de Inglaterra, llamado John Garstan, en 1930 empezó a explorar la zona de Jericó. Mueven la tierra y van viendo y encuentran la base de unas murallas de amplio espesor. Jericó. Ya ves, era cierto. Pero John Garstan es un arqueólogo. No cree en lo que dice la Biblia. No creo, dice. Bueno, está la ciudad, pero si se cayó, bueno, parece que se ha caído los muros porque encuentran las bases de la muralla. Pero si se ha caído, ¿cuál fue la lógica que pensaron, hermanos? Cuando un pueblo quería atacar una ciudad amurallada, usaba troncos de árboles grandes y varios de ellos iban contra la muralla y la golpeaban, retrocedían y otra vez iban con el tronco del árbol y golpeaban la muralla hasta derribarla.
Hermanos, si hacemos eso, ¿dónde cree usted que caen las murallas? Si desde afuera están viniendo con esos troncos como hacían en la antigüedad y golpeaban las murallas, ¿las murallas caerán para dentro de la ciudad o para afuera de la ciudad? Para adentro, ¿sí? Eso es lo lógico. ¿Saben dónde los encontraron? Para afuera. Hermanos, John Garstan tuvo que decir: es cierto lo que dice la palabra de Dios. Es cierto todo lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por él. Hoy en día, hermanos, un arqueólogo que se respeta va con sus mapas, sus instrumentos y siempre lleva una Biblia, porque la Biblia ha demostrado que dice la verdad sobre los hechos históricos que narra. Por eso usted no debe dudar. Si Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, no dude. Eso es historia. Y Dios nunca miente, hermano. Nunca miente. Él es la verdad. Aleluya. Hermanos, pero también la Escritura tiene historia del futuro. ¿Sabían ustedes? Historia del futuro. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, hay diversos libros religiosos, hermanos, diversos libros. Por ejemplo, el Corán. ¿Han escuchado el Corán? Ese es un libro de los musulmanes, de los que creen en la religión del Islam, los árabes. Los budistas también tienen su libro, ¿sabía usted? Se llama el Tripitaka. La religión hindú, que tiene más de 3 millones de dioses, la religión hindú tiene un libro llamado el libro de los Vedas. También es un libro religioso. Hermanos, ninguno de ellos tiene historia del futuro. Ninguno de ellos tiene profecías. Solo la Biblia te dice lo que va a suceder y se cumple. Aleluyas. Vamos a poner un ejemplo. Jeremías capítulo 25 versículo 8. Libro de Jeremías capítulo 25 versículo 8. La palabra de Dios dice así. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso pasó, hermano. Daniel fue deportado porque entró Nabucodonosor, 3 veces ingresó, y en el último ingreso destruyó totalmente el templo y la ciudad de Jerusalén. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa destrucción que sufrió Jerusalén hasta que volvieron a la tierra otra vez desde Babilonia? Otra vez regresaron el remanente a Israel. ¿Saben cuánto tiempo pasó? La historia dice 70 años, hermano. Solo Dios puede revelar esas cosas.
Solo Dios te dice la historia del futuro. Solo Dios te dice lo que va a pasar y se cumple. Y Dios ha dicho, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, gloria a Dios, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No dude, Cristo va a venir por su iglesia. Vamos a ser arrebatados. Él ha dicho y Él cumple. Él nos dice la historia antes de que se cumpla. Él nos habla profecía. Hermanos, ya hemos visto que la Biblia contiene principios para la vida, contiene también historia del pasado, también contiene historia del futuro, profecía. Pero quizás lo más importante que contiene, hermanos, lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Lo más importante, hermanos, que contiene la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras. Eso lo dice Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el plan de salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna está en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos predicar, hermanos. Debemos escudriñar para predicar, a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje central de la Biblia es ese, hermanos. Jesucristo murió por nosotros. Él nos perdona los pecados, Él nos da salvación y nos da vida eterna. Él es el Señor al cual usted sirve, hermanos. Y el Señor nos dice: predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no querrán oír la sana, sino que tendrán comezón de oír, y se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, la iglesia no debe llegar a ello. Y para eso debemos tomar la decisión de orar todos los días y leer la Biblia todos los días. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, levante la mano quien va a orar. Hasta hoy día a las 7 de la noche es una historia, queda atrás. A partir de hoy, ¿quién va a orar todos los días? Levante la mano. ¿Y quién va a leer la Biblia todos los días? Déjeme decirle que Jesucristo del cielo ya escaneó este lugar. Los rostros de cada uno que dijeron amén. Y el Señor va a demandar eso, hermano. Hágalo. Así usted va a crecer espiritualmente y va a cumplir lo que Dios demanda de nosotros, hermano. Gloria a Dios por ello.